Hola, soy Aldo Macías y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre la integral definida. Primero que nada, ¿qué es la integral definida? Pues la integral definida es un concepto utilizado para calcular áreas por debajo de la curva o en sí de cualquier función en parámetros establecidos. ¿De qué problema surge la necesidad del concepto de integral definida? Pues el concepto nace de la necesidad de encontrar áreas debajo de una curva, puede ser una parábola, lo que sea, inclusive puede ser una recta, en una gráfica de manera precisa y únicamente en intervalos establecidos. Aquí tenemos un ejemplo, es una gráfica en la que tenemos una función curva de esta manera y queremos saber pues el área bajo la curva entre los valores de 1 a 4. Entonces aquí tendremos una función que se presenta de esta manera, derivada desde a hasta b de la función x por la derivada en los parámetros de 1 a 4. La idea detrás del concepto es la suma infinita de diferenciales pues infinitamente pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Se sabe que se puede calcular área debajo de la curva haciendo rectángulos de esta manera. Si sumamos el área de cada uno de estos rectángulos, pues de alguna manera pues se podría decir que conocemos el área, pero entre más grandes sean estos rectángulos es más impreciso. ¿Qué se hizo por ello? Pues tenemos este concepto que es el delta x. El delta x es igual al ancho del rectángulo y un delta x es un rectángulo infinitamente pequeño, por lo que esto nos quiere decir que una integral definida para calcular el área debajo de una curva es la suma infinita de rectángulos de grosor infinitamente pequeño. Entonces es como si aquí tuviéramos rectángulos tan pequeños que fuesen prácticamente líneas y la suma de sus áreas nos da el área total de un área determinada de la curva, dependiendo de los intervalos a los que nosotros pues deseemos conocer. Como ya expliqué, se logra representar de manera matemática de esta manera. Pues es una integral desde el parámetro a hasta el b. Aquí pues podría ser cualquier cosa, por ejemplo, como aquí en el ejemplo tenemos 1 a 4, así se, así se denotan pues los rangos de la función x, y pues como ya dije, esto indica la suma infinita de áreas de rectángulos infinitamente pequeños. Y aquí tenemos un ejemplo en Desmos sobre cómo funciona esto. Tenemos una función, menos x al cuadrado más 5x menos 6. Y pues aquí tenemos los valores, los parámetros que tenemos. Tenemos que queremos calcular el área desde 0 hasta 2. Aquí tenemos desde 0 hasta 2. Y pues este es el área que calcula. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos calcular el área de esta pequeña parte, pues nuestros valores serían desde 2 hasta 3. Y así calcularía esta área. Y pues como digo, sacar el área de áreas infinitamente pequeñas y es una suma infinita de ellas. Por lo tanto, pues es como se saca el área así. Si quisiéramos sacar el área de pues un área más extensa, podríamos poner por ejemplo desde aquí hasta acá, o todo esto. Es realmente ilimitada las posibilidades de lo que se puede calcular con esto, y pues así es como funciona esto. También podemos poner por ejemplo una función más simple, por ejemplo menos 2x más 4 para pues por ejemplo los valores desde 0
aquí hasta, no sé, 2. Esta, por ejemplo, es una recta para mostrar que pues también se puede calcular el área debajo de rectas, o bueno, el área de algunos de zonas determinadas de cualquier función. Y pues aquí está calculando el área de pues este triángulo. Si quisiésemos sacar el área de pues por ejemplo esta parte, tendremos que establecer los valores desde 2 por ejemplo hasta 4, y pues así es un poco de cómo funciona. Y pues esta es una explicación de lo que es la integral definida y pues un poco sobre cómo se comporta. Y pues eso es todo. Gracias.